Me presento, me voy presentando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Ayelen Rubio. Yo soy profesora de acá de la Universidad de Palermo en la materia Comunicación Oral y Escrita. Y bueno, hoy vengo a traerles una propuesta de técnica vocal, algunos conceptos básicos de la técnica vocal, para estar un poco preparados, para ir preparándonos para estas presentaciones que nos agarraron desprevenidos, ¿no? Con toda esta situación, de repente nos tuvimos que poner a hacer presentaciones orales a nivel Zoom u otras plataformas, digo, por videollamada, etcétera. Entonces, de repente nos encontramos con que, bueno, que tenemos que de alguna manera dominar esta nueva herramienta, ¿no? No solamente las tecnológicas, sino también nuestras herramientas técnicas naturales, humanas. Entonces, bueno, por eso mismo mi propuesta es esta, el día de hoy, traerles un poco de conceptos y de algunos ejercicios, algunos tips para que puedan tener presentes si en algún momento lo necesitan, y el día de mañana esperemos que pronto poder hacer, bueno, cuando necesiten hacer presentaciones orales de manera presencial, también tener estas herramientas que les van a servir de la misma manera. Si bien los ámbitos son diferentes, porque no es lo mismo tener una exposición presencial que tenemos a la gente adelante nuestro, que nos está mirando, que estamos en un espacio configurado específicamente para eso, que, bueno, decía, no es lo mismo estar en nuestras casas o en nuestras oficinas o donde estemos rodeados de nuestras cosas, sin la gente de manera presencial. De hecho, en este momento tengo un montón de circulitos con personitas grises. Ni siquiera los escucho, así que sé que están ahí porque el numerito me lo dice, pero bueno, no sé nada más de ustedes. No se genera esto del vínculo visual, que es tan importante en las presentaciones, y bueno, y aparte para saber qué le está pasando a mi público, si me están escuchando, si me están entendiendo. Bueno, esto de la comunicación visual es tan importante en las presentaciones orales, que bueno, en este momento no la tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces está bueno por lo menos ir manejando, me voy acomodando, eh, adquirir ciertas herramientas de técnica vocal que nos pueden ayudar, por lo menos para que se nos entienda, para que el mensaje llegue claro, para que la gente, como en este caso, por ejemplo, que ahora yo tengo la pantalla, pero si en algún momento no pueden ustedes ver a la persona que les está dando la charla, la exposición, o son ustedes mismos quienes no tienen acceso a la cámara por cuestiones técnicas, bueno, de todas maneras pueden, tienen las herramientas para poder desarrollar un discurso oral de la mejor manera posible, dentro del contexto que nos acecha, ¿no? Bueno, como les dije, o no sé si les dije, o bueno, aparece de todas maneras, mi nombre es Ayelen Rubio, si les dije, y bueno, y les doy la bienvenida a esta propuesta, que espero que les sirva, que les sea útil, que les sea entretenida, y bueno, cualquier cosa, después al final de la charla tenemos un espacio para preguntas. De todas maneras, si quieren, si necesitan hacer preguntas, vayan haciéndolas por el chat, porque ahí van quedando y va quedando el registro y después las vamos contestando, ¿sí? Así que, bueno, podemos ya comenzar. Adrián, ¿te parece? ¿O esperamos unos minutitos más por si se conecta? Sí, profe, podemos empezar. Bueno, bueno, Estamos en horario y hay 17 personas. excelente. Bueno, entonces, yo les traje principalmente un material que se los voy a compartir. Vamos a hacer este, una presentación, un PowerPoint,
con un PowerPoint, no, mentira. Vamos a hacer con un PDF, así vamos siguiendo y podemos ir volviendo fácilmente a placas que necesitemos anteriores, ¿sí? Porque les voy a ir mostrando algunas imágenes que tienen que ver, bueno, con nuestro cuerpo, algunos conceptos, y es probable que más avanzado, o sea, pasemos una imagen, luego, más avanzada la presentación, necesitemos volver un minuto a la imagen para recordar cómo era, etcétera. Entonces, bueno, por eso me parece que va a ser más simple de manejar, pero en un momentito que se está cargando y ya se los comparto para que lo puedan ir viendo. Este material va a quedar grabado en la página de la universidad, así que después en cualquier otro momento pueden volver a acceder a él, ¿sí? Y después, de todas maneras, les paso mi contacto por si quedó alguna duda o por si en algún momento se quieren comunicar por alguna cuestión. Yo no soy fonoaudióloga, aclaro, tengo mucho manejo de técnica vocal, porque hace muchos años que bueno, soy actriz, soy directora teatral, soy docente de teatro, me especialicé un poco, indagué, investigué y me dediqué bastante a lo que es técnica vocal, soy cantante también, entonces, bueno, ejerzo desde hace bastante tiempo también como entrenadora vocal y de la voz hablada principalmente, no doy clases de canto, aviso por si en algún momento alguien pregunta, no doy... ¿Qué es esto? No, está bien. Pero, sí, me vengo dedicando desde hace muchos años a esta cuestión de la técnica de la voz hablada, para el escenario, para la docencia y para la vida en general. Hace 21 montón de años que doy clases y que vengo estudiando todo este asunto. A ver. Ok. Bien. Bueno, empecemos por acá. Como les decía, en este contexto necesitamos de alguna manera expandir nuestras herramientas. Nosotros sabemos que en las exposiciones orales, las herramientas expresivas totales, además de las tecnológicas que podemos tener, el armado de un PowerPoint, que está muy bien como apoyo, o alguna técnica similar, ¿no? Impresi o bueno, alguna otra plataforma que tenga que ver con esto, tenemos nuestras propias herramientas expresivas de las que nos tenemos que valer al 100%, ¿sí? Nuestras principales herramientas expresivas son el cuerpo y la voz, básicamente. Esa es nuestra gran unidad expresiva en un espacio X que, bueno, en este momento es frente a una pantalla, en otro momento, por suerte, podrá ser el público presente. ¿Qué pasa con estas herramientas? Actúan en una exposición oral, actúan de manera conjunta, de manera articulada. Entonces, nosotros sabemos que por lo menos el 50% de la expresividad la tenemos a través de la voz, lo que decimos, se trata de lo que decimos y de cómo lo decimos a nivel vocal, pero después tenemos también la gran herramienta de la expresividad corporal, la expresividad facial, todo lo que es gesticular, el cuerpo habla, todo el lenguaje paraverbal, ¿sí? Bien, pero en este momento lo que nos sucede es que el cuerpo, o sea, acá apenas se pueden ver mis manos, no sé si se ven bien, estamos recortados con una pantalla y asimismo está nuestro cuerpo en las exposiciones orales. Muchas veces, bueno, pasa que tenemos reuniones, que tenemos clases, que damos clases o que tenemos, bueno, reuniones con nuestras familias, todo a través de la pantalla y nuestro cuerpo se recorta a este rectángulo. ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos con toda la expresividad, con todo el lenguaje
con todo el paralenguaje, ¿no? Con todo lo que significa la expresividad corporal, que en este momento está fracturada, está cercenada, no podemos contar con ella, solo con las manos, con la voz, con la cara, la gesticulación facial. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Nos tenemos que agarrar principalmente de la herramienta de la voz en este momento, y de las manos, de lo que tenemos. Entonces, está bueno que en principio vayamos conociendo cuáles son las herramientas que tenemos. Si nosotros tenemos todo un aparato, una serie de órganos que nos permiten articular la voz, que nos permiten darle cuerpo, darle volumen, que sea clara, que sea atractiva, incluso, que podamos encontrar diferentes formas de decir las cosas. Bueno, para todo esto, lo primero que tenemos que hacer es repasar a ver cómo compone nuestro aparato fonador, ¿no? ¿Va? Desde la punta de los labios hasta abajo, hasta los diafragmas, el diafragma, el abdomen, los pulmones, ¿sí? Todo un conjunto de órganos que ayudan y que producen la emisión vocal. Entonces, empecemos por el principio, empecemos por toda esta primera parte, que se compone, bueno, como ya les decía, después lo vamos a ver en profundidad, vamos a irnos particularmente a cada una de las zonas, pero en principio, bueno, ya sabemos, tenemos los labios, la lengua, lo más importante, ¿no? Que acá vamos a recalcar, vamos a poner la manito a ver si ven lo que voy señalando. Bueno, ya sabemos que tenemos los labios, que tenemos la lengua, que es una gran masa muscular, que no es solamente la partecita de arriba que vemos, ¿sí? Nosotros vemos esto, pero por debajo hay todo un músculo, es puro músculo la lengua. Eso también, como cualquier otro músculo del gimnasio, tenemos que entrenar, ¿no? Labios, mejillas, bueno, después nos vamos a ir particularmente a toda esa zona. La mandíbula, después vamos bajando y acá tenemos cómo continúa hacia abajo nuestro aparato, nuestro sistema respiratorio, el conducto que permite que el flujo de aire vaya subiendo y bajando, que es lo que permite a su vez la emisión de la voz, la emisión del sonido. ¿Qué permite la emisión del sonido? Las cuerdas vocales en conjugación con el aire, ¿no? Entonces, las cuerdas vocales que están acá, que son así chiquititas. Yo no sé si se logra ver bien, la imagen está medio pixelada, me parece, no sé si tiene muy buena calidad, pero acá se ven, esta es una imagen de las cuerdas vocales, ¿sí? Si las pueden ver, acá tenemos las cuerdas, cuando yo tomo aire, las cuerdas se abren, cuando voy a ir, las cuerdas se preparan, se juntan y se preparan para poder emitir el sonido a través del flujo del aire, se produce la vibración de las cuerdas, y ahí es cuando tenemos el sonido, ¿sí? Después, bueno, decía, por la tráquea, que está acá, tubito, se da el flujo de aire que baja y sube desde los pulmones, apoyado desde el diafragma. Acá tenemos el caminito de la tráquea, todo esto a modo de súper repaso, ¿no? Una cosa interesante que quiero que vean acá es esto del paladar, que muchas veces no registramos, lo damos todo, o sea, como lo concebimos naturalmente, pero no nos ponemos a pensar, ni sabemos, no tenemos por qué tampoco saber cómo se llama cada parte del cuerpo. Para eso están los especialistas. Pero es importante que acá tengamos conciencia de esto, el paladar. Si cada uno toca con la lengua, recorre desde el principio, desde los dientes, el paladar hacia atrás, se da cuenta, bueno, llega un momento que la lengua no da más atrás, ¿no? Pero que tenemos toda una parte dura al principio, que tiene huesito, y después esta parte que estoy recorriendo acá es el velo del paladar, que es un paladar blando, ¿sí? Entonces, eso también nos va a permitir, que también después lo vamos a ver en profundidad,
nos va a permitir mayor capacidad de sonido, nos va a permitir mayor fluidez en la articulación, porque todo eso es músculo. Entonces todo eso se va entrenando, se va moviendo, va sabiendo cómo moverse, lo voy adiestrando a mi paladar, mi lengua, mis mejillas, mis labios, y de esa manera vamos logrando cada vez mejor articulación, mejor emisión de sonido. Entonces está bueno tenerlo en claro, decir, mira, bueno, después le voy a decir, pero cuando bostezo siento mucho la presencia de toda esa musculatura. Vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, bueno, esto es importante como que tener en cuenta cómo es, tener como la visión visualizado todo el esquema de este aparato y de todos estos componentes que son los que nos ayudan a una correcta emisión y articulación, etcétera. La modulación en general, la dicción. Muy bien. Entonces podemos empezar hablando puntualmente de lo que nos convoca, que es la producción de la voz, la emisión vocal. En principio, punto número 1, de la misma manera que vamos al gimnasio, igual que vamos al gimnasio a entrenar, o que algunos van, o bueno, como sea, pero de la misma manera que entrenamos los músculos del cuello para abajo, entrenamos los músculos del cuello para arriba, ¿sí? Entonces, de la misma manera que en el gimnasio, antes de ponerme a elongar o hacer algún ejercicio o lo que sea, preparo el cuerpo, hago un precalentamiento, bueno, con la voz sucede exactamente lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Primero, bueno, a la orden del día, contracturas de cervicales, contracturas de hombros, el cuello, todo el cuello se contractura. Está llenísimo de músculos, incluso la mandíbula tiene unos musculitos que son muy chiquititos, pero que son fuertísimos, esos también se contracturan muchísimo. Después hay, bueno, ciertas afecciones como el bruxismo, ¿sí? Esto de morder, de rozar los dientes entre sí, y de esa manera la mandíbula se pone cada vez más tensa. Entonces tenemos que hacer como el pequeño trabajo de aflojarla, de hacerle como algunos masajes, de hacer ejercicios de distensión muscular de los que ya conocen. De los típicos, de los más típicos, pero es importante tenerlos en cuenta, registrarlos y sumarlos de manera consciente a la rutina del uso de la voz. ¿Por qué? Si yo estoy muy tensionada, tanto de adelante como de atrás, porque el bruxismo, por ejemplo, esto que les decía de los dientes rozándose y apretándose y la mandíbula cerrándose, esto también repercute mucho en las cervicales. Y se contractura toda la zona cervical, toda la zona de hombros, y a su vez todos los músculos que rodean la garganta y que rodean la tráquea. Entonces eso hace que la tráquea esté dura, no se pueda mover con facilidad, que bueno, que en ese caso tendremos que hacer algún tratamiento de reposo vocal, de ejercicios de cuello, etcétera. Pero es muy importante tener en cuenta esto de la distensión muscular, de preparar el cuerpo, de preparar esta parte alta sobre todo, ¿no? Para poder empezar a emitir y poder empezar a trabajar la voz, porque es todo trabajo muscular y óseo el que se va a desarrollar. Tenemos que tener en cuenta eso, que la voz no es solo un sonido que sale, sino que hay toda una apoyatura muscular para que ese sonido salga. Bien, entonces, como decía, ejercicios de los que más conocen, de los más simples y de los que pueden hacer subidos al colectivo, parados, agarrados de la manija. Sencillamente, la cabeza hacia los lados, elongar, ¿sí? Estirar toda la parte de atrás del cuello, en diferentes direcciones, en diagonal, hacer movimientos circulatorios, ¿sí? Bueno,
También hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo, hacia los costados. Muy simple todo el movimiento. Lucas, si querés dejar, o para todos, si quieren, vayan dejando preguntas en el chat y después las vamos recorriendo y las vamos viendo, ¿sí? Yo no me quiero ir de acá porque no quiero que se deje de compartir la pantalla, no quiero hacer lío con esto. Prefiero quedarme y vamos después atendiendo a las consultas, pero déjenlas registradas, así no nos olvidamos de ninguna, ¿sí? Bueno, entonces, como decía, también movimientos de hombros, vamos a trabajar toda la parte, todo el torso vamos a trabajar. Uno piensa que solamente por emitir, bueno, el torso, ¿para qué lo voy a precalentar? Bueno, sí, porque ahora vamos a ver cómo funciona la respiración una vez que entra. La respiración no se termina en la nariz, sigue bajando, o en la boca, sigue bajando, baja por la tráquea, entra a los pulmones se expanden, etcétera. Bueno, ahora vamos a ir puntualmente a lo que es respiración y recorrer, hacer el recorrido y visualizar cuál es el recorrido del aire dentro del torso. Entonces, es todo el torso el que tenemos que movilizar, que preparar, distender para que nuestro instrumento vocal esté bien dispuesto para poder funcionar correctamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que nos ocupamos, segundo, importantísimo tomar agua. Ya vamos a hablar de eso. Pero me van a ver tomando agua todo el tiempo. Decía, importantísimo esto de la preparación, del precalentamiento de todo el torso, de la zona de hombros, cuello, garganta, tráquea, y después ahora vamos a ver también algunos ejercicios puntuales que también precalientan las cuerdas vocales, que también son musculitos, que está rodeado por músculos, ¿sí? Por mucosa, por eso es muy importante estar siempre hidratado, porque la boca está compuesta por muchísima mucosa, y todo eso a medida que voy hablando se seca y es importante mantener toda la zona hidratada. Bien, entonces decía, una vez que tengo, ya, bueno, me preparé, estoy lista para empezar a emitir, para empezar a trabajar con mi voz, con todo mi instrumento a full. Ok, 3 cuestiones que hacen a todo lo que tiene que ver con la producción de la voz. La respiración, cómo respiro, para dónde mando el aire, si bien siempre el aire va hacia los pulmones, claramente, pero hay otros órganos involucrados en la respiración que no siempre somos conscientes de. Después el tema de la fonación, cómo emitimos el sonido, en qué nos podemos apoyar de nuestro propio cuerpo, de qué tenemos que ser conscientes para hacer una buena emisión de sonido, que salga fuerte, claro, poder variar el volumen a medida que lo vayamos necesitando, esto también es muy importante, poder subir el volumen, si bien acá con las pantallas tenemos el micrófono cerquita, entonces no vamos a tener que emitir demasiado fuerte, especialmente cuando tenemos puesto el micrófono con los auriculares, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si yo me alejo o si yo estoy en una presentación presencial, en una exposición presencial, ahí la cosa cambia radicalmente, porque ya no tengo la pantalla cerquita con el micrófono cerquita. Y muchas veces, dependiendo cómo sea el lugar, no tengo tampoco micrófono. Entonces, ahí nos tenemos que valer, bueno, de todos los amplificadores naturales que tenemos, que ya hablaremos de eso también más adelante. Y, por otra parte, todo esto actúa en conjunto, están en este orden, pero sencillamente porque, sí, primero respiro para vivir, el sonido sale y tengo que ocuparme de la articulación para que se entienda. Pero todo esto es un conjunto, un equipo que trabaja de manera articulada. Entonces, como decía, la articulación de todos los músculos, bueno, ahora vamos a ver, de toda la boca, la garganta, qué puedo hacer para ayudar y para mejorar esa articulación, para no estar, bueno, por ahí comiéndome palabras o comiéndome letras, que no se me entienda o que
¿sí? O no mover los labios, tener todo muy, muy rígido, el cuerpo rígido, la cara rígida, entonces eso también, bueno. Y a esto le vamos a dar toda la parte de expresividad, que todo este conjunto de cuestiones nos ayudan a sostener una buena expresividad de la voz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos por nuestro primer elemento, que es la respiración. ¿Qué pasa con la respiración? Uno dice, bueno, tengo que entrenar la respiración. Ay, voy a entrenar la respiración si respiro desde que nací. Obvio que sé respirar. Y claro, todos sabemos respirar, por eso estamos vivos, por suerte. Pero hay una técnica, hay técnicas que ayudan a este tipo de actividades. En realidad, nosotros nos vamos a abocar a la respiración abdominal, la costodiafragmática, ¿sí? Esta es la técnica adecuada, sí, bueno, el tipo de respiración adecuada para todo lo que sean actividades vocales, deportivas, yoga, todo. ¿Sí? Porque esta en realidad es la respiración natural de los mamíferos. Lo que pasa es que después, cuando vivimos, básicamente, en la vida misma, empiezan a aparecer otros factores que hacen que, bueno, ahora vamos a charlar acerca de eso, de lo nasal, ¿qué pasa ahí? Bueno, como les decía, con la respiración costodiafragmática nacemos. Ustedes, si todos los mamíferos, esta es la respiración básica de todos los mamíferos. Nosotros, si ustedes pueden ver a los bebés, si tienen la oportunidad de observar un bebé durmiendo, sobre todo que está en reposo, que se le ve bien el abdomen, las costillas, lo pueden ver, y que está en total reposo, entonces no está en actividad, no está saltando, yendo y viniendo y adquiriendo diferentes posiciones, sino que lo observan cómo respira mientras duerme, y ahí van a ver clarísimo, o si no tienen un bebé cerca y tienen una mascota, mamífero, un perro o un gato, cuando están tirados en reposo, durmiendo, observen cómo se les mueven las costillas, cómo se les mueve el diafragma. El diafragma, recordamos, tenemos los pulmones, y el diafragma es un músculo que se inserta, así como en forma de paragüita, o sea, tenemos por ejemplo, bueno, medio difícil hacerlo con la mano, pero tenemos el pulmón y tenemos el diafragma que se inserta en la base de los pulmones, ¿sí? Acá tenemos las costillas, para hasta por acá llegar a las costillas flotantes, las costillas falsas. En este grafiquito nos faltan las costillas, pero ahora las vamos a explorar cada uno en su propio cuerpo. Y tenemos este músculo que cuando nosotros inhalamos, ¿sí?, el diafragma se contrae y desciende. ¿Sí? Si está acá, bueno, este es el pulmón, el diafragma está naturalmente como así, y cuando tomamos aire el diafragma desciende. Entonces deja entrar todo el aire a los pulmones y permite la mayor cantidad de capacidad pulmonar para poder utilizar. Las costillas se expanden hacia los costados, ¿sí? Ahora lo vamos a probar. Y después, cuando inhalo, el diafragma se relaja, se eleva y vuelve a su posición inicial. Es fundamental el diafragma en el uso de la respiración. Es un elemento primordial. Uno piensa solamente que sin saber, ¿no? A priori piensa que respira solo con los pulmones. Bueno, nariz, pulmones, listo. No. El diafragma es esencial. El diafragma ayuda a sostener la respiración, ayuda a expandir las costillas, que los pulmones se expandan, entre todo el aire. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que vean cómo se mueve el diafragma y empiecen a registrarlo para después poder trabajarlo en sus casas y con ejercicios muy simples, ¿sí? Bien, bueno,
así como les decía, en el gimnasio se entrenan bíceps, tríceps, etcétera, en esto con mucha clase de ejercicios muy sencillos se entrena de la misma manera el diafragma. Hacernos conscientes de esta respiración. Anteriormente lo que les decía era que en la vida misma, cuando uno, bueno, va creciendo y por diferentes cuestiones, según dónde se críe, cómo se críe, cómo se eduque, en qué lugar crezca, si es un lugar más tranquilo o habla más bajo, si es un lugar más, más caótico, más ciudad, bueno, va adquiriendo diferentes vicios que hacen, en cuanto a la respiración, al tipo de respiración que utiliza, que hace que la respiración abdominal como que se pierda registro del diafragma, de esto probablemente les haya pasado, es muy común que por ahí sentís que te falta el aire y mirás así para arriba y decís, pero si estoy llenando los pulmones, estoy con los hombros acá arriba y estoy llenando todos los pulmones. No, precisamente no. Cuando yo levanto los pulmones, cuando levanto los hombros, ¿sí? Estoy solo utilizando una pequeña parte de la capacidad pulmonar. No estoy utilizando toda. Cuando yo hago una respiración total, costodiafragmática, que las costillas, el diafragma, se expanden, se abren y todo permite que el aire entre hasta abajo de todo y se utilice la mayor capacidad pulmonar, ahí es cuando el aire me entra por completo y llega hasta el abdomen, ¿sí? No se queda acá arriba en los hombros. Acá al contrario, acá me estoy contracturando y no estoy dejando que el aire entre en su totalidad. Vieron que cuando bostezamos o cuando tomamos aire, cuando giramos, y sentimos ahí realmente el peso del aire caer hasta el abdomen, que parece entrar adentro de la panza. ¿Sí? Parece que entrara adentro del estómago. Por supuesto, anatómicamente esto no es así, no es posible. Lo digo de manera gráfica, ¿no? Siempre. Pero no, pues ha pasado que después, no, sí, porque llevo el aire al estómago y no lo llevo, el aire nunca entra al estómago. Bueno, entonces, pero el aire va hacia los pulmones y llega de manera muscular, ¿sí? El diafragma va hacia abajo y se ven involucrados los músculos del abdomen y por eso el abdomen se mueve al compás de todo el resto de los órganos. Pero bueno, usualmente en lo cotidiano, en el ir y venir y tal, no nos damos cuenta, no somos conscientes de este tipo de respiración. Sí, esto aparece totalmente cuando nos relajamos y nos acostamos a dormir. Y ahí también, por supuesto, antes de dormirse, porque si ya están dormidos no lo van a poder registrar, pero antes de dormirse, yo los invito a que se pongan boca arriba, se pongan las manos en las costillas, ¿no? En la base de las costillas, que es uno de los ejercicios que les voy a pasar. Sencillamente respiren, se relajen y respiren. Justo antes de dormirse, cuando estamos ahí en ese momento de relajación casi absoluta, el cerebro no terminó de apagarse, el cuerpo no terminó de relajarse, pero ahí está. Bueno, ahí me pongo las manos en las costillas, giro tranqui, y ahí van a poder observar muy claramente cómo el cuerpo empieza a funcionar solo. Que inconscientemente por ahí estamos mandando la respiración muy arriba y no no estamos aprovechando al máximo nuestra capacidad. Esto sucede muchísimo. Entonces está bueno ir registrando estos lugares que son vitales y que podamos empezar a trabajarlos de manera súper consciente para poder manejarlos, porque esto después nos va a dar en la emisión, nos va a dar mucho más caudal, nos va a dar caudal de sonido, nos va a ayudar a apoyar el aire
a no lastimar las cuerdas vocales. El aire lo pueda ir yo manejando, si necesito más, si necesito menos. ¿Cuándo puedo tomar? Puedo decir frases más largas, párrafos más largos, sin necesidad de estar todo el tiempo tomando aire, porque no necesito, porque como llené mis pulmones hasta abajo de todo, tengo un montón de aire para poder hablar sin necesidad de estar tomando aire todo el tiempo. Ojo con esto, porque si estamos tomando mucho aire, nos vamos a hiperventilar y eso produce una sobreoxigenación y voy a terminar por lo menos mareada o desmayada en el piso. No queremos que nadie se desmaye por exceso de aire, ¿sí? Entonces, la idea es, bueno, respirar, llenar, y ojo también, porque suele suceder cuando recién estamos aprendiendo a encontrar lugares, quiero hacer el ejercicio y lleno todo de aire y me quedo como que con todo el aire así contenido desde los hombros hasta el estómago, todo lleno de aire, que en realidad es más contractura muscular que aire en sí. Pero eso también puede hacer que si yo repito eso, puede hacer que me maree, que me hiperventile. Entonces con eso también tenemos que tener cuidado. Es encontrarle punto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Reconocer los músculos, reconocer los órganos, los huesos, todos los órganos que están involucrados en este proceso para poder manejarlos y para poder controlarlos y utilizarlos de la manera más apropiada posible para cada necesidad, porque no necesito todo el aire todo el tiempo, ¿sí? Pero sí está bueno saber cómo tomarlo, cuándo tomarlo, cómo, cuánto tomar para lo que necesite en ese momento, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, acá les traje de manera muy sintética unos muy poquitos ejercicios. Imagínense, de esto hay una cantidad de ejercicios inmensa. Pueden buscar en internet, pueden consultar con especialistas. Yo recomiendo que siempre no subestimen el uso de la voz y el uso del aparato fonador, ¿sí? De todo el instrumento de fonación. Porque de la misma manera que vamos al gimnasio y nos podemos lastimar haciendo un ejercicio que está mal hecho, con esto también nos podemos lastimar. ¿Sí? Podemos lastimar las cuerdas, nos podemos generar lesiones en las cuerdas vocales. Hay muchísimas lesiones de las cuerdas vocales que no queremos que sucedan. Una manera muy interesante de reconocer el diafragma es mediante el hipo. Cuando les da hipo, el hipo es una contracción del diafragma, precisamente. Vieron que sienten acá en la boca del estómago como el tuc, ¿sí? El diafragma se contrae y eso es lo que genera el hipo. Cuando tengan hipo, la próxima vez que lo tengan, obsérvenlo. Antes de hacer todo lo posible para sacárselo, de que los asusten, de tomar con el vaso de vuelta o todo eso. Bueno, primero observen cómo está funcionando ese músculo. Ahí van a descubrir un mundo nuevo. Igual, de todas maneras, espero que ya para la próxima vez que tengan hipo, tengan conciencia, tengan noción de algunas de estas herramientas. Bien. Les decía, acá les traje, bueno, algunos ejercicios muy básicos. Como les decía recién, el chequeo básico de la respiración costodiafragmática es sencillamente poner las manos en la base de las costillas, ¿sí? Me paro un cachito para que vean. Toco acá, donde empiezan las costillas, y recorro tiqui, 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 hasta acá que tengo las costillas flotantes, ¿sí? Las falsas, pongo las manos ahí. No es en la cintura, un poco más abajo, ¿sí? Es acá, sobre las costillas, ¿sí? Sobre las últimas costillas. Ahí en la base de las costillas está el diafragma, ¿ok? Bien, entonces, el dedo de atrás lo pongo atrás, porque una cosa importante para que tengan en cuenta es que si bien nosotros vamos a percibir más fácilmente este movimiento con las manos, pero el diafragma no es 2D, no se mueve solamente para los costados, se mueve para todos lados. Hace este movimiento. Si yo lo agarro el diafragma y lo
lo corto el cuerpo por la mitad, puedo ver el diafragma desde arriba. El diafragma lo que hace es este movimiento. Entonces, hacia atrás y hacia adelante también se expande. Ok, entonces, si yo pongo las manos, como les decía, en la base de las costillas y inspiro, el ejercicio es que sin levantar los hombros tienen que quedar en su lugar, tomo aire, los hombros quedan bajos, acá no pasa nada, esto está totalmente relajado, y todo el aire entra hacia abajo y me empuja las manos hacia los costados. ¿Sí? Mis manos hacen esto, como si fuese el fuelle de un bandoneón. Bueno, ese trabajo tiene que hacer mis manos. Mis dedos de atrás van a hacer esto, aunque lo percibamos menos, y mis dedos de adelante también van a hacer esto. Vamos a hacer como ok, me encanta. Entonces, ejercicio. Primero, bueno, registro, toco bien, toco la zona, recorro mi cuerpo con los dedos, a ver dónde está. Tomo un poquito de aire. Ah, está acá se mueve. Bueno, ok, listo, llegué a este lugar. Y acá hago el ejercicio de inhalar en 4 tiempos. Cuento mentalmente. ¿Sí? No significa que tengan que hacer en 4 tiempos. Eso también lo pueden hacer. Es otro ejercicio y está perfecto, Pero lo importante es que mentalmente vayan ustedes pensando en 4 segundos. ¿Sí? Tomo aire. 1, 2, 3, 4. Siendo muy conscientes de tratar de empujar las manos hacia los lados. Retengo el aire. 4 tiempos. Pienso 1, 2, 3, 4. Y lo vuelvo a exhalar. 1, 2, 3, 4 y las manos tienen que volver a su posición inicial. Es probable que cuando empiecen, si nunca hicieron este tipo de ejercicios, cuando empiecen, esto no funcione del todo, ¿sí? Que digan, no, pero no se me mueven las manos, se me mueven los hombros, se me mueven un montón de cosas, pero no se me mueven las manos. Bueno, ok, pero porque como les decía, el diafragma hay que encontrarlo, hay que hacerlo consciente y hay que hacer consciente el movimiento. Este movimiento hay que encontrarlo conscientemente, si no estamos acostumbrados. ¿Sí? Muy bien. Otro momento en el que se siente mucho la presencia del diafragma cuando bostezamos. ¿Sí? Cuando bostezamos se siente mucho la presencia de muchos músculos que no sabemos que tenemos. ¿Hacen consciente el bostezo? Se van a dar cuenta. Entonces, cuando bostezamos, también el aire entra hasta abajo de todo y sale hasta abajo de todo y se relaja todo. Es un ejercicio buenísimo. El bostezo para, ¿se acuerdan la primera parte que decíamos? La preparación, el precalentamiento de las cuerdas, la relajación, la distensión. El bostezo es genial. Genial. Así que en una clase de técnica vocal está absoluta y totalmente permitido bostezar. Muy bien. Después, ¿cómo hacemos para empezar vamos con este ejercicio, con el segundo, frente a una vela encendida? ¿Cómo hacemos para empezar se me fue la palabra, a distribuir correctamente el aire? Lo que les decía antes, que cada vez una vez que vamos adquiriendo estas técnicas, podemos ir controlando cuánto aire largamos o tomamos en cada momento a medida que lo necesitemos. Bueno, ¿cómo hacemos para controlar esto, para registrar esto, para entrenarlo? Ok, este es un ejercicio súper simple que solo requiere de una vela prendida. Tengan cuidado donde lo hacen, por favor. No queremos incendios para aprender a respirar. Pero pongo una vela prendida cerca. Pueden estar sentados y ponerla arriba de la mesa. Cuando estén sentados, procuren estar siempre con la derecha. Ni demasiado curva, ¿sí? que no se curven demasiado las lumbares y las dorsales, ni tampoco con los hombros hacia adelante. Lo más en eje posible. Sentados sobre los isquiones, vieron los huesitos
está el coxis, en los glúteos tenemos adentro los huesitos que si ustedes se sientan derechos en una superficie sobre todo rígida, pueden sentir esos huesitos. O cuando me siento derecha con las piernas cruzadas, ahí también se sienten muy, muy claramente los isquiones. Bueno, sentados sobre los isquiones, huesitos, huesito dulce está más arriba, ¿sí? Si me siento sobre el huesito dulce, el coxis, ahí no estoy teniendo una buena posición. Muy bien. Entonces, decía, me siento sobre los isquiones, el cuerpo derecho, el torso relajado y también hago el registro de tomar el aire, de chequear con las manos. A ver, quiero ver si se me pueden ver un poquito. Puedo mejorar el campo visual, pero está medio complicado. Cada vez más así es porque tengo las manos en el diafragma, en las costillas. Bien, pongo las manos, hago el chequeo, tomo aire, no demasiado, acá tal vez no necesiten demasiado, lo van controlando, empiezan tomando un poquito menos, un poquito más, y lo van controlando. Y sencillamente con la vela cerca de la boca van soplando. La vela no se tiene que apagar, tengo que estar cerca de la vela, por favor, sin quemarse, lo que permita el calor de la vela, pero no se tiene que apagar la vela con mi soplido. Entonces, de esta manera voy sosteniendo la exhalación. Mira, bueno, la dinámica la van buscando, la van encontrando ustedes, cada uno. Después, en el piso, este es otro ejercicio para también reconocer el uso del diafragma, sobre el piso y sobre la pared. En el piso tenemos, bueno, recostarse boca arriba, es mejor en el piso, este ejercicio, y no sobre una cama por el tipo de superficie. Que sea una superficie rígida, mejor, porque de esa manera el diafragma no se va a expandir tanto para atrás, porque tiene el piso, si bien de todas maneras ejerce su presión hacia abajo, siempre se expande para todos lados, pero vamos a trabajar con la conciencia de cómo, de la parte frontal del diafragma, ¿ok? Entonces ponemos un libro sobre la zona diafragmal y ahí inhalamos y exhalamos tratando de mover el libro, que el libro se vaya moviendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos también ubicando no solamente los laterales, sino también la parte frontal del diafragma. Y para la parte posterior del diafragma, ¿sí? Apoyamos la espalda contra una pared, las piernas quedan flexionadas, es un poquito alejados de la pared, de manera que yo pueda apoyar bien, bien, bien toda la espalda, toda, desde los hombros, desde la cabeza, los hombros, y el coxis, y los glúteos, que no quede curva la espalda, tengan en cuenta eso, para eso también es importante que los pies queden un poquito lejos de la pared, de manera de poder quedar así. Entonces, yo apoyo mi espalda, toda la espalda contra la pared y tomo aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hago el ejercicio de empujar, visualizar, tratar de empujar con el aire que entra al cuerpo, empujo la pared, entre comillas, por supuesto, de manera voy a tener registro de cómo se está moviendo el diafragma hacia atrás y lo voy a ir trabajando también. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta hacer preguntas y saber cómo vienen hasta acá, qué dudas puedo llegar a ver hasta acá. Si viene todo bien. Me gusta saber qué les está pasando al público del otro lado, ya que no los puedo ver. Así que bueno, recuerden ir poniendo preguntas o poniendo ok, no sé, haciendo los comentarios que quieran en el chat. Yo ahí ya ahora en el chat los estoy viendo. Bien,
buenísimo. Bueno, muy bien. Sí, 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 tenemos una cantidad impresionante de ejercicios. Yo acá les voy a pasar algunitos, nomás porque no tenemos tanto tiempo, o sea, en 2 horas no podemos desarrollar tanto. Y aparte, yo he dado estos Open de manera presencial en la universidad y lo hacemos todo en el momento, ¿no? Esto es cuando tipo taller está buenísimo, por eso está bárbaro lo que estás diciendo, que estoy haciendo los ejercicios a medida que explicas. Está buenísimo porque de esta manera vamos generando de alguna forma el espacio de taller, ¿no? Que esa es la idea de estas charlas. Estas charlas, si no las practicamos y quedan en la teoría, tampoco nos sirven de nada, las tenemos que pasar al cuerpo, ¿sí? Está buenísimo que lo vayan haciendo, me encanta. Bueno, pasamos a nuestro segundo ítem, que es la fonación. ¿Cómo emitimos el sonido? ¿Qué pasa con esta cuestión de la emisión? También, que muchas veces creemos, bueno, listo, abro la boca, el sonido sale. No, es mucho más complejo que eso. Y sobre todo, si nos vamos a dedicar a alguna actividad, o si vamos a tener eventualmente, tal vez no nos dedicamos a esto, pero eventualmente tenemos un día, una charla, una reunión con el jefe, tengo que dar de la oficina, me pidieron que diera esta charla, no sé cómo hacerlo, me quedo sin aire, no sé cómo explicarlo, no me sale la voz, bueno, etcétera. Tenemos muchas cuestiones para tener en cuenta y de a poquito se pueden ir incorporando. Esto de la fonación, hay varias cosas de las que vamos a hablar. En principio, bueno, ¿qué es la fonación? ¿Sí? Emitimos un sonido por medio de bueno, toda una serie de procedimientos inconscientes, ¿sí? Y los podemos ir manejando, y eso es lo rico cuando encontramos puntos de apoyo y podemos ir después variando y manejándolos a nuestro antojo y a nuestra necesidad, y de esa manera logramos discursos mucho más activos, ¿sí? En principio, vamos a ver que hay diferentes tonalidades en la voz. Esto ya lo sabemos. Si no lo sabemos, lo escuchamos, por lo menos. Escuchamos tonalidades, tonos en todos lados. La naturaleza tiene diferentes tonos, los objetos tienen diferentes tonos. Bueno, ni hablar la música, el mundo está lleno de música, está lleno de tonos. Bueno, la música es como la composición de eso, la conjugación de diferentes tonos, ¿no? Y en el habla, obviamente, tenemos diferentes tonalidades, a pesar de que a veces pareciera que no. Por ahí escuchamos presentaciones de personas que, bueno, no tienen algunas de estas herramientas o no son conscientes o sencillamente están nerviosos, nerviosas, no saben muy bien, bueno, como sea, por diferentes situaciones, sucede que hacen discursos totalmente monótonos, lo pueden ver sobre todo en algunos videos, en algunos tutoriales, esto se puede ver muchísimo en muchos lados, que adquiero una monotonía en el discurso, un monotono, un solo tono, todo el tiempo, y esto, un ratito, bueno, escucho, pero ya al ratito el espectador, el oyente, se me va, mentalmente por lo menos se me va, lo pierdo, porque no estoy haciendo que la charla sea atractiva, sea dinámica. Es muy importante para el cerebro poder ir cambiándolo, para el cerebro del que escucha, es muy importante que los tonos vayan cambiando, porque así de esa manera, estratégicamente voy a tanto captando de nuevo su atención. El cerebro no se aburre, ¿sí? No se queda chato ahí y de repente, sin darnos cuenta, está pensando en qué voy a hacer después cuando salga de la charla. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta maravillosa herramienta que es cómo utilizar, cuáles son mis tonos. No les voy a decir que se pongan a vocalizar o que agarren un piano y sepan desde dónde hasta dónde llega su registro vocal, no es necesario. Pero sepan que lo tenemos, que todos tenemos un registro vocal que va de tal nota a tal otra nota, de las más agudas a las más graves,
bueno, esos registros vocales, cada registro se llama diferente, no nos vamos a meter en eso tiene que ver con el campo del canto, pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento, porque esto también es una herramienta natural que les dio la naturaleza, que nos dio a todos y a todas. Entonces, está bueno aprender a usarlo y sacarle el mayor provecho. ¿De qué manera? Siendo siempre conscientes, por supuesto hay ejercicios. Ahora les voy a pasar uno que es súper simple, es una pavada. Van a ver que empiezan ustedes a registrar cuáles son sus tonos. Más allá del color, de la voz, que algunas voces son como más oscuras, otras voces son como más naturalmente, como más claras. ¿Sí? Pero todas las voces tengan el color que tengan, tienen diferentes registros tonales. Muy bien, por otro lado, vamos a ver qué sucede cuando, me parece que no me va a alcanzar, 2 horas no me va a alcanzar, vamos a tener que hacer una segunda parte. ¿Qué sucede cuando mezclo, cuando se articula la velocidad con la tonalidad? Ahora vamos a ver también una cuestión muy interesante que sucede totalmente inconsciente, pero que pasa siempre, es una fija y es hermoso registrarlo, darse cuenta. Bueno, volumen. La proyección de la voz. Cuando nosotros emitimos en estos términos, en este tipo de actividades, lo que tenemos que lograr es una correcta proyección de la voz. ¿Sí? ¿Qué es proyectar la voz? Es que la voz salga de la manera más amable posible para las cuerdas vocales, más sana, y esto, como el resto de los músculos y de los órganos que intervienen en el proceso, también se entrena. Un momento. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, primero y principal, en qué espacio estamos. Por otro lado, qué tipo de audiencia es, si es un público demasiado grande, si es un público chiquitito, si el espacio que tengo que llenar con mi voz es de acá al micrófono de la cámara, ¿sí? Todo esto nos va a ir dando diferentes parámetros de cómo emitir el sonido. Con qué fuerza, con qué intensidad, qué cantidad volvemos a la respiración, qué cantidad de aire voy a necesitar para estar en un lugar o en el otro. Y acá, particularmente, es importante atender a la distinción entre gritar y proyectar, ¿sí? El grito nos lastima las cuerdas vocales, ¿sí? Los músculos se tensan, todos los músculos de la garganta se tensan, las cuerdas son golpeadas de manera violenta por el aire que viene, ¿no? Por el flujo de aire, para que el sonido salga así, bueno. Si no lo sabemos utilizar, el grito puede ser devastador para las cuerdas vocales. Ya ven, por eso digo, ojo, si no lo sabemos utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Piensen en la diferencia de un bebé gritando y un hincha de fútbol gritando. ¿Mm? Si yo tengo a un bebé gritando durante horas, al bebé no le pasa nada a las cuerdas vocales. No se las lastima. Puede estar horas gritando y con unos agudos tremendos y que te perfora el cerebro y no le pasa nada en las cuerdas vocales. Si un adulto va a la cancha de fútbol, ¿cuánto tiempo puede durar gritando en la cancha? 2 horas, 3. ¿Sí? La mayoría de la gente que conozco que va a la cancha, después cuando vuelve, está por lo menos difónica, ¿sí? Tiene una deficiencia en el sonido. Tenemos, ojo con la diferencia de estar disfónico a afónico. Disfónico tengo la fonía, o sea, la fonación, la tengo restringida, ¿sí? Entonces estoy afónica, A es sin, o sea, estoy sin voz, no puedo fonar, ¿ok? Ahí las cuerdas están totalmente lastimadas, pobrecita. Bueno,
Entonces, la gente de la cancha vuelve por lo menos disfónica, ¿sí? O que le duele la garganta, porque sí, porque sucede, porque están. Primero, intento gritar, yo nunca fui a la cancha, me encantaría, pero nunca fui todavía, no sé qué sabe el día que vaya con mis cuerdas. Pero el tema es, estoy gritando de una manera desaforada, eufórica, con la adrenalina o con los nervios, con el enojo, con, bueno, las cosas que se dicen en la cancha, etcétera, tratando de hablar, por ejemplo, con un jugador que está a no sé cuánto montón de metros, un kilómetro de mí, pretendo que me escuche, entre comillas, ¿no? Situación imaginaria, y además estoy intentando hablar por sobre, no sé cuántas personas entran en un radio, ¿eh? Pero que todas las personas además están tratando de hacer lo mismo que yo. Están todas gritando, eufóricas, desaforadas, entonces obviamente las cuerdas se van a lastimar, pobrecitas no tienen suficiente caudal, por más que sepas perfectamente utilizarla. Entonces, bueno, sucede esto, pero un bebé no. ¿Por qué? Porque el bebé utiliza su sistema de fonación naturalmente, lo utiliza bien, lo sabe utilizar por naturaleza. Todos sabemos utilizar el instrumento por naturaleza. ¿Mm? Pero a medida que vamos creciendo lo vamos utilizando cada vez peor. En contradicción con por ahí un instrumento musical que a medida que lo vamos utilizando vamos mejorando. Bueno, acá si no somos conscientes de nuestro instrumento y de cómo utilizarlo, puede suceder y suele suceder que lo vamos utilizando cada vez peor, ¿sí? Cada vez con menos, vamos perdiendo recursos o vamos quedándonos en camino y no utilizando todo el potencial y además lastimándonos. Ese es el mayor problema. Bueno, entonces decía, atendiendo a estas cuestiones vamos a lograr una emisión correcta, una proyección correcta, acorde al lugar en el que estemos y acorde a la cantidad de gente. Eso es importante porque si ustedes observan, cuando están en un lugar vacío, vacío de gente, quiero decir, bueno, vacío de lo que sea, vacío, por ejemplo, de cortinas, un lugar vacío, el sonido recorre el espacio de una manera, ¿sí? Se hace eco, se escucha mucho mejor, etcétera. Pero cuando estoy, claro, cuando ese mismo lugar, yo me quedo parada en el mismo lugar y ese lugar se llena de gente, ya ese sonido recorre de manera diferente ese espacio. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que van absorbiendo el sonido. Entonces, cuanta más gente tenga yo en un espacio que me estén escuchando, por ejemplo, toda esa gente está vestida y la tela, las telas, absorben el sonido. No sé si ustedes sabían eso. Porque absorben, capturan las ondas sonoras. Entonces, cuanta más gente tenga vestida alrededor, yo voy a tener que emitir de manera voy a tener que utilizar más caudal de voz, más caudal de aire y de sonido, o utilizar un micrófono, porque ya llega un momento que la voz, todo bien con la herramienta, pero bueno, tiene sus limitaciones, por supuesto, como todo el cuerpo humano. Entonces llega un momento que, bueno, si estamos al aire libre o si, bueno, dependiendo de las condiciones del entorno, ahí vamos a ver cómo nos la arreglamos para hacer la emisión del sonido de la mejor manera posible. Una cosa para tener muy en cuenta es que nosotros mismos tenemos resonadores en nuestro cuerpo. Los resonadores son precisamente amplificadores naturales, como si tuviéramos parlantes, mini parlantes ubicados en diferentes zonas del cuerpo. Esto es muy curioso. Sobre todo, estos resonadores están compuestos por los huesos y por las cavidades, la laringe, esto se llama caja de resonancia, tenemos una gran caja de resonancia. Ustedes después con un par de ejercicios también que les voy a pasar ahora, después lo pueden chequear, lo pueden ver, lo pueden observar. Eso está bueno, cerrar los ojos y como que hacer un viaje introspectivo sobre, bueno, qué está sonando,
dónde me está vibrando. Eso es muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Y de esa manera ser conscientes también de nuestra caja de resonancia y ver cómo podemos activar los resonadores, porque los resonadores de la misma manera que se activa que se prende un parlante, que se enchufa, bueno, los resonadores hay que activarlos. Una de las cosas más adelante, perdón, hace un ratito Laura preguntaba en el chat por qué a veces nos escuchamos tan nasal. Bueno, puede haber varias cuestiones. Eso, bueno, hay que ver cada caso con un profesional, ¿verdad? Pero muchas veces lo que sucede es que la nariz está llena de mocos, está llena de mucosidad y a veces de mocos que se van endureciendo, entonces, bueno, hay que hacer un trabajo de fluidificar todo eso para que pueda salir. Y de esa manera vieron que precisamente cuando tengo la nariz tapada suena así y no me vibra nada adentro. Cuando está friado, por ejemplo, que se llena todo de mocos y siento que no vibra nada y que está todo, bueno. Pero ustedes fíjense, cuando la nariz se libera, toda esa mucosidad estancada ahí, los huesos empiezan a sonar, ¿sí? La caja de resonancia se empieza a liberar. Hay lugares muy específicos en la caja de resonancia, sobre todo de la zona de la cara. Tenemos que son lugares en los que el sonido va y vibra con mayor fuerza, entonces eso permite mayor capacidad de emisión, de fuerza, del volumen. Fíjense ustedes, si a medida que van hablando, se ponen, después, no sé, eligen, por ejemplo, un buen ejercicio es agarrar un texto, tenerlo adelante, ¿no? Ir leyéndolo, o un texto que sepan de memoria. El tema es que no estén pendientes del texto, sino que puedan, o que canten el arroz con leche, el himno, cualquier cosa, o hablado, ¿no? Recitado. No es necesario cantar. Pero lo importante es ir poniéndose las manos en la cavidad nasal, como a medida que voy hablando, apoyan suavecito los dedos, porque si no también detienen la vibración un poco, no la detienen todo porque es más fuerte, la vibración es más fuerte. Pero apoyo los dedos apenitas a medida que voy hablando y siento la vibración del aire. Si hago una N, por ejemplo, en la nariz, ¿sí? Ahí les pasé, ahora les voy a contar un ejercicio que es súper simple y que lo pueden hacer también en cualquier momento para preparar las cuerdas, que es muy útil e importante. Entonces, decía, en la cavidad nasal, en los huesos, en casi todos los huesos de la cara hay, bueno, recovecos, lugarcitos, en la frente, arriba de los ojos, en la misma tráquea, laringe, faringe, la misma boca, la boca, ahora, no, como les decía antes, ¿se acuerdan del paladar blando? ¿Sí? Bueno, ahí en el paladar blando, cuando el paladar se levanta y toda la cavidad bucal se hace, o sea, si yo estoy en reposo, el paladar está en reposo, la lengua está en reposo. En cambio, si yo, por ejemplo, bostezo, se abre todo. Prueben ahora bostezar. Vieron que eso, si yo pruebo un par de veces, me lo autogenero. Bueno, prueben autogenerarse un bostezo ahora. Con la boca en reposo, hago. Abro todo, expando y el paladar blando, el velo del paladar se va hacia arriba, la boca se va hacia abajo, se abre todo. Bueno, eso es una caja de resonancia que no se dan una idea. Porque si yo tengo todo aplastado, toda mi musculatura interna de la boca así aplastada, el sonido tiene menos lugar por donde salir. En cambio, si yo lo abro y le hago efecto caverna, tal cual, en una cueva, ¿cómo suena el sonido? Suena el sonido. ¿Sí? ¿Vieron? Bueno, produzco el mismo efecto caverna, que no es el mito de la caverna, ojo. Es el sonido que envuelve, que recorre esa caverna y sale con ese poder de emisión. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, acá nos estamos dedicando solamente a la caja de resonancia de acá de la parte alta, pero después, si somos mucho más exhaustivos en el trabajo y lo entrenamos,
podemos llegar a sentir la vibración de todos los huesos del cuerpo. Y esto posta, es real, o sea, es real. No lo dicen los libros, lo dice el cuerpo. Si yo me paro, si es paralelo, es un ejercicio de, bueno, ya cuando tengo mucha más conciencia, por ahí tengo más trabajo de todo lo que, el recorrido del sonido, de cómo lo voy llevando, de cómo hago para que todo el sonido haga vibrar el cuerpo. Sucede naturalmente, solo que con mayor o menor intensidad. Lo que tenemos que lograr es ser conscientes para lograr mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos podemos parar, ¿sí? En eje, derechos, con los pies paralelos, en el piso, bien apoyados, un poquito separados, cosa de que los pies coincidan con las caderas, así mantenemos este eje de hombros, caderas y pies. Los brazos súper relajados, cierro los ojos y tomo aire y emito una M, nada más, bastante sostenida, o sea, tengo que estar un ratito. Con esa M voy sintiendo, voy visualizando cómo la vibración no solamente se aloja en toda la parte alta, sino también va recorriendo los diferentes órganos, baja por los brazos, por los huesos de los brazos. Si ustedes, bueno, como les digo, con más conciencia y con más ejercicio puede llegar un momento que hagan una M y sientan la vibración en los huesos de los brazos, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante como para indagarlo, pero esto es más en profundidad. En principio, que tengan en claro la caja de resonancia acá en la parte alta de todos estos amplificadores, ya eso es genial, porque eso es una herramienta enorme. Y por otro lado tenemos el tema expresividad, porque sí, todo muy bien, yo emito bárbaro, un volumen bárbaro, todo el mundo me escucha, todo el mundo, atiende a mis tonos, voy subiendo, voy bajando, pero ¿qué pasa si mi discurso sigue siendo todo el tiempo monótono, si no le doy matices, si no tengo expresividad en la cara, si no hago pausas, hablo todo el tiempo, si no hago énfasis en nada en particular? Si estoy siempre con el mismo ritmo, no solamente puede haber, o sea, por ahí yo juego con, voy para arriba, voy para abajo, pero estoy siempre hablando en una misma dinámica, manteniendo una misma dinámica rítmica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Bueno, ahora leemos la pregunta de Kiara. ¿Qué pasa? El público también se aburre. El discurso cae en picada. Entonces siempre el discurso tiene que ser expresivo, especialmente, y sigo haciendo hincapié en, a ver, espérenme un segundito, especialmente ahora que, que no tenemos toda la expresividad corporal. No nos podemos valer de toda la expresividad corporal, ¿sí? Que eso es gran parte del discurso. Entonces, tenemos que darle expresividad a la voz. No solamente nos alcanza con conocer el instrumento, con hacer, bueno, todo lo que ya hablamos, sino también tenemos que aprender a darle expresividad a la voz, para que el discurso siga siendo atractivo, para que no se caiga, para que no aburra, para que llegue, ¿sí? Porque no solamente sucede que cuando el cerebro ya no quiere saber nada de ese discurso, no solamente se aburre, sino también deja de entender, ¿no? Entonces ya por ahí te están explicando algo súper simple, pero que vos ya estás saturada y no querés, ya como que escuchás, pero sin escuchar, sin entender, ¿no? Como que llega a un nivel de saturación, entonces la expresividad ayuda a que todo esto sea posible, sea salvado y la gente, bueno, poder seguir manteniendo a la gente medianamente, al menos, atenta, ¿no? A ver, y Kiara dice, cuando nos queda un volumen demasiado alto para el lugar en el que estamos. Claro, si está vacío. ¿Hay algún consejo para, bueno, para mantener la tonalidad? Bueno, ojo, Kiara, mira, que vos acá estás diciendo algo muy interesante. Ojo que no es lo mismo volumen que tono, ¿sí? Y yo por eso específicamente lo separé acá para hacer la distinción. Y es un
es una confusión que se da muy comúnmente, muy comúnmente. No es lo mismo el tono de voz que el volumen. Y por ahí muchas veces decimos, bueno, baja el tono, ¿sí? O bajame el tonito, ¿vieron esto? Cuando alguien te habla como demasiado alto. Pero en realidad es el volumen ahí lo que está operando. El tono es otra cosa, ¿sí? Pero, sí, tal cual, claro, tal cual. Pero lo más importante, bueno, la respiración, si la tenemos entrenada, si somos conscientes de esto que le estoy contando, la respiración no va a estar forzada. Por ahí lo que van a estar forzadas son las cuerdas. Y lo importante es escuchar, es aprender a escuchar aprender, y preguntar, ¿sí? Si estoy en un espacio vacío, ¿cuán necesario es que levante demasiado el tono? Bueno, depende de lo que esté, el tono, perdón, el volumen. Depende de lo que esté haciendo, ¿verdad? Pero si estoy en un espacio con gente, hacer un chequeo realmente, un chequeo sincero. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá atrás? Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, díganme. Entonces lo van regulando. Y de esa manera llega un momento que como que el cuerpo va registrando solo qué cantidad de volumen, qué caudal de volumen tengo que ir utilizando para cada espacio, ¿sí? Pero bueno, al principio, importante eso, si no estoy con gente, bueno, depende de lo que uno esté haciendo, ir chequeando, bueno, a ver si me escucho bien. Ahora que tenemos la maravilla de los celulares, etcétera, que podemos grabar audios, es una herramienta enorme lo que nos da la tecnología en este momento, porque nos podemos grabar, en cualquier tipo de situación podemos grabar audios, grabarnos a nosotros mismos y poder escucharnos. Ojo, es horrible. Para quienes no lo hayan hecho, es horrible escuchar, es horrible, bueno, digo, es muy incómodo porque nosotros no escuchamos, no tenemos el mismo registro de cómo suena nuestra voz, como lo escuchamos a través de la boca, que como lo escuchamos en un audio. ¿Por qué? Cuando nosotros emitimos el sonido, estamos escuchando no solo con el oído externo, por el sonido que nos llega, sino con el oído interno. El sonido viaja por adentro del cuerpo también. Entonces tenemos una percepción de nuestra voz, y cuando lo escuchamos en un audio, lo escuchamos totalmente distinto. ¿No les ha pasado que dicen, ay, qué feo, esa es mi voz? Sí, esa es la voz como la escuchan los otros. Claro, los demás lo escuchan así. Yo lo escucho diferente porque a mí me viaja también por el oído interno. Entonces hay, como les decía recién, esto de la caja de resonancia suena diferente porque se va alojando y va recorriendo, va haciendo otros recorridos por los resonadores internos, entonces el sonido sale, yo lo percibo de otra manera. Pero utilizando el audio, las grabaciones de audio, una vez que me acostumbro a escuchar mi voz grabada, yo ya estoy recontra acostumbrada, eso es una cuestión de audio y de práctica, ¿no? Entonces ahí voy pudiendo, tengo por ejemplo una herramienta para esto que pregunta Kiara, ¿cómo hago para saber si lo que estoy haciendo, a ver, y no puede ser que se vaya más agudo también además del volumen, sí, tal cual. Ya controlado el volumen se mantiene todo, no, y está buenísimo otra vez que hayas traído esto porque hay una gran conexión entre la voz, entre el volumen, el tono y el ritmo de cómo, acerca de cómo sale el sonido. Si ustedes hacen un ejercicio que también, bueno, se los paso ahora, no lo van a tener escrito, pero es muy simple, que agarren un texto y lo lean. Sí, primero elijan un texto cualquiera, unas 10 líneas por lo general se aconseja para que no sea tan extenso. Lo leen muchas veces, así lo tienen súper masticado, y una vez que no se tienen que ocupar del texto, empiecen a leerlo, por ejemplo, cada vez más rápido. Entonces muchas veces sucede que a medida que se va leyendo cada vez más rápido, no sabemos por qué el cuerpo empieza como en un énfasis, en una euforia que se va aumentando también el volumen y se va aumentando también el tono, no sabemos por qué. Sucede.
Entonces, y lo mismo sucede si leo cada vez más lento, entonces el tono tiende a bajar, el tono se empieza a ir cada vez más grave y el volumen también empieza a bajar. Es como si tuviéramos una consola, lo que tenemos que visualizar es esto, que nuestra voz tiene una consola, regida, por supuesto, por el cerebro. Cuando no estamos habituados a practicar este tipo de cosas y no estamos habituados a tener las herramientas por separado, a manejar las herramientas por separado, esta consola sube y baja todo junto. El ritmo, el volumen y el tono tiende a bajar y a subir todo junto, ¿sí? Pero cuando aprendemos a separar cada una, a disociarlas, podemos hablar súper agudo, pero hablar lento y con un volumen bajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que pregunta Kiara, que es muy interesante, cuando el volumen no lo controla todo. El cerebro básicamente controla que esta ecualización, dependiendo de lo que nosotros necesitemos en ese momento y en ese lugar y con las circunstancias que nos rodeen, de esa manera vamos a lograr el volumen adecuado y el tono, los tonos adecuados. La tonalidad, recuerden que eso conviene siempre que vaya bajando y subiendo, porque no es sano tampoco no es sano ni para las cuerdas, ni para la otra persona que me está escuchando o las otras, que se mantenerme siempre en el mismo tono. Y poder, por otro lado, ir manejando, por ejemplo, ir hablando un poco más lento por momentos o haciendo especial énfasis en algunas cosas para que la gente capte ese mensaje en particular, ese concepto, ¿sí? Entonces, si yo hago énfasis, o por ejemplo, o pausas, pienso, dejo también un poco de aire al cerebro de las personas, al mío, ¿sí? Retomo, son importantes también las pausas, son importantes los puntos apartes, en el discurso oral, porque de esa manera también doy un poquito de respiro, tomo aire, el cerebro se oxigena, suceden muchas cosas con la simple pausa. Entonces, todas estas cosas, si bien actúan estas tres cuestiones, la expresividad en todas sus facetas, el volumen y la tonalidad, si bien son un gran conjunto, componen la misma, como les dije ahora se me fue, la misma consola, son los componentes de la misma consola, pero tenemos que aprender a ecualizarla según el momento, según la situación y las circunstancias. ¿Sí? Bien. Acá tenemos algunos ejercicios, no nos vamos a detener demasiado en cada uno. Ya nos queda relativamente poco tiempo. Pero algunos ejercicios de entrenamiento. Resonancia. Como les decía antes, pongo las manos, me paro en cualquier lado. Es mejor siempre estar parado para hacer los ejercicios. O, bueno, depende de cuál es el ejercicio. Si es un ejercicio en el piso, ¿no? Pero digo, si tengo que elegir entre estar sentada o parada, y casi siempre me conviene estar parada, por lo menos que voy adquiriendo el hábito y voy encontrando los lugares, ¿no? Porque por ahí si estoy sentada puede suceder que me quede el diafragma medio hundido, la espalda medio torcida. Entonces, si estoy parada, como les decía hoy, en eje, los dos pies paralelos, tratando de que coincida con los huesos de la cadera y de los hombros, ¿sí? Tienen como esas dos liñitas imaginarias, la espalda derecha, tranqui, hombros relajados, pongo las manos en las costillas y tomo aire. Cuando tomo aire y voy a inhalar, a exhalar, ahueco la boca, busco esto que les decía hoy, de tratar de ahuecar, que la lengua desciende y el paladar blando, el velo del paladar asciende. Entonces hago cuevita y ahí produzco una M. Y la sostengo toda la cantidad de aire que tenga. Me picó. Lo que tenemos que tratar de lograr es, con esto ustedes van a poder ir viendo, ir tocando, por ahí se sacan una mano de la costilla, por supuesto, y van tocando y probando, bien,
suavecito en diferentes lugares de la cara, a ver dónde vibra más y dónde vibra menos. En la nuca vibra muchísimo, es otro gran resonador la nuca. ¿Sí? Con una M nada más. Y busco que los labios cosquilleen. ¿Sí? Cuando yo logro que los labios cosquilleen, me pica, ¿eh? Pica, hace cosquilla de verdad, por ahí hay que frenar. Pero bueno, no pasa nada. Que los labios cosquilleen y sentir la vibración en los diferentes puntos de resonancia, estamos maravillosamente. ¿Sí? Porque ahí se abren los resonadores, se abre, se expande toda la musculatura interna de la boca y suena muy bien el sonido. Proyección, bueno, esto que decíamos, ir viendo, a ver, ir registrando qué cantidad de volumen necesito para ocupar cada espacio. Entonces, si yo me paro frente a una pared, así, nariz pegada a la pared, empiezo. No sé si me ven, nariz pegada a la pared, otra vez, siempre tratando de que el aire se apoye, tenga un apoyo costodiafragmal, ¿sí? Entonces, tomo aire, inhalo y voy diciendo si estoy acá, tengo que escuchar apenas el sonido tiene que ocupar espacio, nada más, mínimo, el espacio entre mi nariz y entre el espacio de mi nariz sería, de mi boca y la pared. Entonces así hago despacito. A medida que me voy alejando, con cada inspiración, yo ahora lo estoy haciendo todo seguido para que vean cómo es, pero con cada inspiración, hago un poquito. Tomo aire, doy un paso atrás, imaginando que el sonido pega en la pared. Y así me voy alejando hasta que estén súper lejos, ¿sí? De una punta a la otra de la habitación donde estén. Ese es un gran ejercicio para esto. Está bueno lo que preguntaba Kiara con respecto a esto. Para ir, que también nuestro cuerpo va registrando qué cantidad de caudal necesito para ocupar cada uno de los espacios. Bueno, expresión, esto que les decía de leer un párrafo con diferentes intenciones, ¿sí? Jugando a que, bueno, ahora lo leo alegre. No importa el párrafo, por más que sea de no sé, física cuántica, no importa ni siquiera que lo entiendan. El tema es que jueguen con diferentes intenciones, diferentes emociones e inflexiones. Con alegría, con tristeza, con euforia, diferentes volúmenes, como les decía antes, ¿sí? Ahí van a empezar a ver esto de las tonalidades, cómo la tonalidad les va cambiando a medida que voy variando el volumen y voy variando la velocidad. Chequeen, registren cómo cambia el tono. Y grábense. Está buenísimo hacer estos ejercicios grabándose y después te escuchás y decís, no puedo creer que yo hice eso. Y ahí vas pudiendo capitalizar lo que está bueno, lo que está bien, lo que sirve y corregir lo que no. Por supuesto, siempre consulten a especialistas, ¿sí? Muy bien. Y con respecto a la tonalidad, lo que les decía anteriormente, para poder indagar por dónde va su propia tonalidad, pueden imitar sirenas no de mar, sirenas de ambulancia, de bomberos, etc. Entonces, si ustedes empiezan desde abajo, siempre desde un lugar cómodo, ni muy grave ni muy agudo, como desde una tonalidad media que a ustedes les quede bien en su registro vocal. Por ejemplo, haciendo una uy, uy. Sencillamente eso, o ay, 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 pero uy, uy, igual que un chico hace los sonidos de una sirena, bueno, igual. Entonces empiezo. ¿Sí? Voy indagando sonidos más agudos, sonidos más graves. Puedo ir. ¿Sí? Voy abriendo más la boca.
ay, ay, Sí, cuidado, cuidado con los perros, cuidado con los gatos también. En una clase de canto, anécdota, mi gato de ese momento se empezaba a desesperar. Yo no cantaba tan mal, ¿eh? Pero bueno, con los ejercicios de vocalización, mi gato también por las ondas sonoras se ve que le pegó mal en el cerebro y se me tripaba, estaba desesperado. Guarda con los animales, sí, porque son muy sensibles a este tipo de juegos de sonido. Bueno, acá tienen como un panorama para poder trabajar la proyección, ¿sí? Y bueno, la expresividad, todo lo que tiene que ver con la fonación. Y nos vamos entonces a nuestra siguiente cuestión, que es la articulación. Señoras y señores, acá sí tenemos tela para cortar, porque, bueno, respecto a la dicción, que es el arte de hablar, ¿no? Y de escribir también, pero, bueno, cómo hablo, ¿no? Más allá de, bueno, todo lo que dijimos antes, todo lo que tiene que ver con la modulación, el volumen, el tono, la expresión, etcétera, etcétera, bueno, tenemos una cuestión súper técnica y anatómica que tiene que ver con la articulación muscular. Acá es importante que veamos diferentes zonas, que distingamos diferentes lugares de la boca. ¿Sí? Nos vamos a quedar en esta zona alta ahora. Ya con la respiración hicimos toda la zona baja. Ahora trabajamos con esta zona. Es la que a nosotros nos va a permitir entrenar la articulación. Y acá es donde empezamos a hacer caras raras, ¿sí? Porque empezamos a practicar con las praxias orofaciales, que se llaman, que son los ejercicios que permiten entrenar todos los músculos de la cara, tanto internos como externos, aflojar la mandíbula, y que no tiene que ver con ejercicios de relajación, de predisposición, como decíamos antes, de calentamiento, sino que ahora ya estamos en el entrenamiento muscular en sí, de la cara. De esta manera nosotros vamos a poder tal vez tomar algo de velocidad, o no, sencillamente hablar normalmente en un tono tranquilo, distendido, medio, pero que se nos entienda todo lo que decimos. Porque volvemos a lo mismo. Cuando estamos frente a la gente, tenemos otras herramientas expresivas. Pero si nuestra única herramienta en un momento es en este momento, bueno, en la pantalla, principalmente tenemos que hacer énfasis en que el mensaje se entienda. Además de que sea entretenido, dinámico, etcétera, todo lo que dijimos antes. Pero bueno, si yo hago todo lo demás perfecto, pero me trago letra, me trago palabras, hablo demasiado rápido, no se me entiende, la gente se queda con la mitad del mensaje. Entonces, acá entramos a ser conscientes primero, articulación interna. Vamos con la externa primero. La articulación externa, que tiene que ver con todo lo que opera en la articulación externa, las mejillas, todo lo que podemos tocar, ¿no? Mejillas, los labios, labio inferior, labio superior, todo lo que es gesticulación facial, todo ayuda al discurso. Porque si yo estoy con cara de piedra, no solamente voy a tener menor capacidad de emisión, como decíamos antes, ¿sí? El sonido, porque no estoy abriendo, no estoy dándole lugar a los resonadores a que se abran y que la voz se proyecte, sino que también hay toda la gesticulación, todo lo que tiene que ver con la gesticulación facial ayuda a que los músculos se expandan, se muevan, y de esa manera las letras no se queden todas trabadas, acumuladas. O sea, imagínense que las letras van saliendo y se quedan todas apelotonadas en la boca. Y salen más o menos así desprolijas como pueden. No, tenemos que tratar de que los músculos ayuden para que las letras salgan lo más fluidas posibles y que se entienda cada palabra, que se entienda cada vocal. Bien, esto es muy interesante observarlo, sobre todo cuando vemos a alguien hablando en otro idioma que tal vez conocemos, pero no sabemos
muy bien hablar. Entonces necesitamos que la otra persona articule bien lo que está diciendo, más allá del volumen. Si se escucha perfecto, pero después no le entiendo nada. Bueno, porque es esto lo que necesitamos buscar. Necesitamos que la dicción, que toda la modulación sea acorde para que, o sea, que se haga de la mejor manera posible para que se entienda todo lo que la otra persona está diciendo. O lo que yo estoy diciendo y que la otra persona me entienda, ¿no? Bien, entonces decíamos, la articulación externa, todo lo que tiene que ver con las mejillas, con la mejilla, los labios, todo lo que podemos tocar fácilmente. Para esto, ejercicio, así con los dedos, sencillamente, esto es un gran ejercicio para poder despertar los músculos. No se olviden de acá, el bozo, abajo de la nariz, arriba del labio, y abajo del labio, no solamente el labio en sí, sino que toda esta parte también, el surco nasogeniano, todo esto, todo, está lleno de musculitos que ayudan a la correcta articulación, ¿sí? Bien. Vamos a la articulación interna, porque acá, como ya les decía hoy, cuando yo activo, movilizo toda la cavidad bucal, la lengua, el velo del paladar, la mandíbula, la abro. Esos son algunos de los componentes. Hay un montón de órganos más, no son los únicos. Después en el dibujito lo veían y hay un montón de otros componentes. Acá nos quedamos con algunos esenciales como para trabajar hoy, porque no tenemos mucho más tiempo para profundizar. Para que se vaya por lo menos con estos conceptos básicos. Sucede que si yo puedo puedo no mover tanto la articulación externa, por ejemplo, no mover los labios particularmente, y que se entienda lo que estoy diciendo. Esto quiere decir que estoy articulando, estoy haciendo un gran ejercicio de toda la musculatura interna de la cara, ¿sí? De la boca, sobre todo. Estoy moviendo mucho más la lengua, ¿sí? Se me mueve mucho más la tráquea por la lengua, precisamente. Y por ejemplo, es el trabajo que hacen los ventrílocuos. ¿Vieron? ¿Vieron trabajo de ventrílocuos? Los que hablan con el muñeco, dialogan con sus muñecos, con sus títeres. Y parece que el muñeco les hablara, pero son ellos los que están hablando por el muñeco, ¿sí? Pero, sí, tal cual. Estaba acordando una anécdota cuando era chica. No importa. Les iba a contar, pero no viene al caso. Con respecto a esto de los ventrílocuos, ¿no? Las cosas que te hacen creer de chica, que cómo es lo que funciona, cómo es que habla, bueno, una pavada. Pero, lo que hacen ellos y ellas es precisamente eso, es entrenar su articulación interna de tal forma que no mueven los labios y vos realmente creés que está hablando otra persona, porque no los ves a ellos hablando, porque estamos acostumbrados a que si una persona habla tiene que mover los labios, ¿sí? Pero no. Entonces sucede eso. Observen los trabajos de ventrílocos, es maravilloso lo que hacen, hay mejores, hay no tantos, pero a medida que la técnica se va entrenando, bueno, sucede eso. Nosotros podemos lograr trabajar nuestra musculatura interna también con ejercicios súper sencillos, que ahora les voy a pasar un par. Estaría buenísimo, bueno, que los hagamos, como decía antes, para que ustedes vayan chequeando y vayan moviendo, pero bueno, lo pueden hacer en sus lugares tranquilamente en cualquier momento. Todo esto que les estoy diciendo, uno dice, no, bueno, sí, pero me tengo que pasar la vida haciendo técnica vocal. No, y sí, qué sé yo, es parte de la vida misma. Todo esto sirve y ayuda no solo para exposiciones, como decíamos principalmente, sino también para la vida en general, ¿no? Sobre todo lo que es articulación, bueno, volumen, etc. Perdón, respiración, bueno.
Entonces, tenemos acá una conjugación, decíamos, de articulación tanto interna como externa, que hace a que se nos entienda lo mejor posible. ¿Ya? Y podamos también variar, gracias a esto, el tema de la velocidad, porque vieron que hay personas que hablan rapidísimo y no se les entiende nada, y hay personas que hablan rapidísimo y se les entiende cada punto, coma de lo que dicen, todo. Bueno, tiene que ver con esto, con cómo articulan interna y externamente y pronuncian todas las palabras. Ahora tenemos. Acá hay millones de ejercicios. Yo acá les traje solo 4, pero como para que empiecen, pero hay millones. Bueno, bra, bru, bribro. Vieron que yo hoy les decía, les hablaba de praxias orofaciales. Son un montón de ejercicios que sí los da, pueden consultar con algún fonoaudiólogo, fonoaudióloga, o bueno, o especialistas en técnica de la voz para obtener ejercicios. Bueno, yo tengo miles igual, si en algún momento me quieren consultar, no hay ningún problema. Para hacer con vocales y con consonantes, con las mismas letras, diferentes tipos de ejercicios para que toda la musculatura interna e externa de la boca precaliente y se vaya acomodando y vaya adquiriendo fuerza, flexibilidad sobre todo, muy importante. Entonces sí, que me dicen, bueno, me decís, bueno, sí, que tengo que elongar los cachetes ahora. ¿Sabes que sí? ¿Sabes cómo elongar los cachetes? Sencillamente, hagan esto ahora, en este momento los invito, inflen la boca, pero inflen la boca que sientan que el aire llega, destapa los oídos, ¿sí? Inflenla mucho, 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 a tope. No dejen los labios apretados, sino que también se distiendan. Y vayan recorriendo esa pelota de aire hacia un costado, hacia el otro, los labios hacia abajo, hacia atrás, perdón, hacia arriba, hacia abajo, el aire también hacia atrás. Recorra esa pelota de aire toda la boca. Bueno, así, bienvenidos a la elongación de mejillas. Y de labios y de bozo, todo esto se distiende, se relaja y se elonga, se flexibiliza. Lugares que no tenemos idea que tenemos en la cara. Bueno, ¿vieron cuando nos reímos mucho? Sonreímos durante mucho tiempo, no nos damos cuenta y llega un momento de decir, ay, no puedo sonreír más, me duele la cara de sonreír, ¿sí? O me duele la cara de reírme. Bueno, porque ahí hay un montón de músculos que están, de repente se despiertan, que bueno, que no sabíamos ni que teníamos. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, esto, brabrubribro, pronunciando bien cada una de las vocales y de las consonantes, praprupripro, tratrutritro, todo lo que tenga que ver con conjugación, consonante R vocal, ¿sí? Bueno, es un ejercicio súper simple y muy efectivo. Después, trabalenguas, todos los tipos de trabalenguas que se les ocurran, ¿sí? Yo me sé miles, no sé, pueden buscar en internet todo tipo de trabalenguas y hacerlos de manera súper exagerada. Acá hay que exagerar. La articulación se trabaja exageradamente, porque de esa manera, como les decía antes, voy a lograr flexibilidad y fuerza y conciencia a toda esa musculatura. Después, un lápiz entre los dientes, acá yo lo tengo preparado, traten de que no sean marcadores, porque los marcadores muchas veces son más gruesos, que sea del tamaño más o menos de un lápiz o de una lapicera tipo Bic o alguna de esas. Besito por la publicidad. Pero este tamaño, no mucho más. Perdón. Y la idea es colocarlo entre los dientes, ni muy atrás, que no toque para nada las comisuras de los labios, ni muy adelante. En los dientitos de adelante, en las paletitas de adelante, no. Un poquitito más atrás, ¿sí? Ahí justito adelante de los incisivos, ¿vieron de los dientitos de los caninos? ¿Se les llama? Bueno, ahí,
o justo adelante o justo atrás, dependiendo de la dentadura de cada uno. ¿Dale? Entonces, nos ponemos ahí y ahí hablar. Hablar con alguien, puede ser leer un texto, agarren un texto y empiecen a leerlo. El lápiz no se tiene que caer y además se tiene que entender absolutamente todo lo que digan. De esa manera estoy entrenando la musculatura, toda la articulación interna y también la externa, sobre todo los labios, que ahí tienen que empezar a trabajar un montón. Ojo que no se les caiga la saliva y que no se les caiga el lápiz. Y está bueno que se graben el audio, que se graben la primera vez, que se vayan grabando el proceso. Así lo van pudiendo ustedes mismos escuchar y haciendo su autoevaluación, ¿sí? Ojo con esto por la contractura en las mandíbulas. Porque por ahí muchas veces pasa que por sostener el lápiz y que no se caiga, tensiono demasiado la mandíbula y no es necesario, ¿sí? Bueno, gran ejercicio, que es una pavada hacerlo, lo pueden hacer en cualquier momento y es muy, muy efectivo. Después, otro ejercicio muy efectivo, sobre todo para precalentamiento, yo lo hago siempre, es uno de mis caballitos de batalla, para cantar, para actuar, para dar clases, para todo, es, imagínense que yo tengo clases a las 8 de la mañana, 7:45, ¿sí? Entonces, mi voz, obviamente, a esa hora está dormida en algún sarcófago ya metido. Bueno, hay que despertarla y tengan en cuenta que el aparato fonador es el último en despertarse de todo el cuerpo. De todos los sistemas, el fonador es el más perezoso. Entonces, necesita 2 horas aproximadamente para terminar de despertarse y que se acomode todo. Imagínense, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana para dar una clase a las 7:30, me quiero matar. Entonces, tengo que hacer, ni bien me levanto, tengo que empezar a, bueno, primero tomar agua, hidratar y empezar a hacer ejercicios por ahí, de a poquito ir canturreando una canción con una M, y a medida que la voz se va despertando, hacer ejercicio, ¿sí? Es como un autito, ¿vieron los chicos también? Un autito, cuando imitan los autitos, brrrr, ¿sí? Es eso. ¿Eh? Ahí, haciendo eso, van a notar cómo se empieza a relajar la tráquea de una manera, se despiertan los labios, se relaja toda la zona de la garganta, las cuerdas se activan, se ponen en acción y se precalientan. Bueno, voy preparando con esa pavada, voy preparando todo el sistema, todo el aparato, todo el instrumento. Además, opera también el aire porque tengo que tomar aire, sostenerlo, ir largándolo de a poco. Y si a eso, una vez que empecé a precalentar y que ya tengo todo el aparato más o menos dispuesto, le agrego una sirena como hacíamos antes, ¿sí? Eso, ¿no se dan una idea? Bueno, pruébenlo, por favor. Invito a que lo prueben para que vean. Ahí al principio les sale un poco y no pueden coordinar, no pueden encontrar la vibración de los labios. Bueno, eso se va encontrando también a medida que se va ejercitando. ¿Sí? Bueno. Por último, ya tenemos poquito tiempo y vamos cerrando a poco. Es importante recordar siempre, bueno, precalentar, como les dije antes, hacer estos ejercicios, o todos los que conozcan, ¿sí? Los pueden hacer arriba del colectivo, hacer ejercicios circulares, de cabeza, por ahí con los dedos, ¿sí? Haciendo tiki tiki con los dedos, se pueden relajar, pueden también relajar, ayudarse a distender los músculos de la garganta, no se lastimen, sobre todo esto, ¿no? Que las cuerdas, si no después, en serio, pueden ocasionar lesiones, ¿sí? Entonces, es importante que tengan todo esto en cuenta. Después, antes de la presentación, siempre
siempre hacer un precalentamiento para tener una mejor dicción, para tener una mejor emisión. Y súper importante, esto que yo estoy haciendo todo el tiempo, no sé si notaron que todas las presentaciones, ya sea políticas, no sé, donde sea y como sea, siempre hay un vaso de agua de por medio. Siempre. La gente tiene una botellita en la mano o tienen los riles con un vasito de agua. Lo primero que te dan cuando llegas a exponer a cualquier lugar, a dar una charla, lo que sea, es darte un vasito de agua, darte una botellita. Es muy importante, tanto antes de empezar, cuando estoy haciendo todos los ejercicios de precalentamiento, uno de los ejercicios que siempre tengo que recordar precalentando es tomar agua, ¿sí? No digo atiborrarse, bajarse un bidón, pero sí ir tomando de a sorbos, ir tomando de a poquito. También durante la charla, también es importante, durante la presentación, esto ya sea presencial o virtual, es lo mismo, porque las cuerdas se cansan, porque muchas veces hay factores de estrés, hay mucha adrenalina, hay veces que estoy nerviosa, que no sé, bueno, no sé cómo va a salir y no sé qué voy a decir, o bueno, sí, la idea es saber qué vas a decir, pero bueno, tengo otros factores que influyen, o por ahí me va a escuchar mi jefe, todos los jefes de la oficina, o tengo que presentar un proyecto importante, tengo que vender mi producto, no se pueden haber miles de temas que pueden hacer, o sencillamente porque no me gusta hablar en público, porque no estoy acostumbrada, porque no sé, porque no es lo que suelo hacer y de repente lo tengo que hacer. Bueno, entonces todo eso genera un nivel así de adrenalina y de estrés, que es importante ayudar al organismo a bajarlo. Tomando agua ayuda a las cuerdas, por supuesto, el agua no va directo a las cuerdas porque si no me ahogo. El agua va a donde tiene que ir, va por otro camino y se va al estómago y de esa manera se va hidratando todo el cuerpo. Pero se hidrata toda la mucosa de la garganta, la lengua, el paladar blando, el velo del paladar que ya vimos. Voy hidratando los labios. Entonces, de esa manera, tengo un mejor rendimiento de todo mi aparato y lo voy manteniendo. Es como ponerle aceite al auto, ¿sí? O agua, inclusive, ¿sí? Voy lubricando todo el aparato fonador y voy ayudándolo para que no se lastime, para que no se canse y de la misma manera me ayudo a mí misma a reducir el estrés, a hacer pausas necesarias que las cuerdas vocales también necesitan para ir descansando cada tantito, ¿sí? Es muy importante el vaso de agua en cualquier tipo de presentación. Es eso, bueno, yo acá tengo una botellita, pero pueden tener un vasito, pueden tener, y es eso, es en una pausa tomar un traguito, volver a dejarlo y seguir hablando. Cualquier clase, cualquier tipo de presentación oral, por Zoom, con la gente ahí, sin la gente ahí, al aire libre, en todo tipo de presentación, en todo tipo de contexto, siempre hay que tomar agua cuando estoy utilizando la voz. Cuando estoy cantando, cuando estoy en clases de canto, cuando estoy en clases de técnica vocal, bueno, ni hablar haciendo deportes, etcétera. Es muy importante, es igual que en el gimnasio, insisto. Y sobre todo, practicar, siempre practicar. Practicar un cachito antes, también relajar, ayuda a bajar el estrés, el mismo estrés que puede producir la presentación, como decíamos recién. Y bueno, y así de a poquito voy manejando todas estas herramientas y voy logrando una buena técnica vocal y tener un buen apoyo y unas cuerdas sanas y bueno, y poder llevar a cabo esta tarea que parece que no lleva a priori, así parecería que hablar no requeriría de tantas cuestiones, pero la verdad que sí, requiere cuidados, requiere de práctica, de querer la voz, de cuidarla, de mimarla, hacer unos masajes, a la voz no, porque si no me ahogo, me meto la mano, no quiero imaginar, pero quiero decir,
¿sí? Hacer unos masajitos, como quererse, querer el propio cuerpo y cuidarlo para que esté sano, para tener una voz sana y fuerte y expresiva. ¿Ok? Bueno, ya estamos casi en tiempo, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si quedó alguna duda de todo lo que hablamos, de todo lo que vimos. Les paso la... Quedar mudos. ¿Los dejé sin voz? Bueno, acá cualquier cosa tienen mi Instagram, les dejo ahí por si se quieren comunicar en algún momento, o me quieren hacer alguna pregunta, o necesitan que les pase un ejercicio, o no sé, lo que quieran. Bueno, yo estoy y podemos mantenernos en comunicación, ningún problema. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo a todos y a todas por haber aceptado la propuesta, por haberse enganchado. Y tienen, bueno, ahí, como les dicen los operarios de la universidad, que tienen la charla grabada, subida a partir del 30 de noviembre. ¿Sí? Ahí van a poder consultar el material todas las veces que necesiten y ya, insisto, cualquier cosa que me quieran preguntar. Sí, Adriana, acá está. Acá está el Instagram, @ayelem.rubio.art. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de año y muchos éxitos en todo lo que estén haciendo, que estén muy bien. Cuídense, ¿eh?